Hola, antes de nada, quiero decirles que este canal va a ser menos activo pero solo por un tiempo. Bueno, este es un nuevo feed llamado Akatsuki el camino que elegí. Muchos dirán que es la teoría de Goku Teorías, pero la historia no es del Nimiya y como vi que llevaba 5 meses sin subir video, pues he decidido traerles esta historia que a mi parecer es muy buena. Sin más con el video. Akatsuki, el camino que elegí. Capítulo 1. Reencuentro. Disclaimer. Naruto le pertenece a Masashi Kishimoto. Yo solo uso a los personajes con el fin de entretener. Era una mañana llena de mucha tensión en la oficina del cuarto Hokage Minato Namikaze, pues ese día debía entrevistar a un peligroso criminal de rango a que había sido capturado recientemente. Muchos shinobi salieron lastimados para atraparlo, por suerte no hubo bajas aunque hubo muchos heridos de gravedad, pues el poder de ese shinobi fácilmente sobrepasaba a los Jounin según el reporte que le había dado su ex alumno Ataque Kakashi. En esos momentos debía de estar en la división de interrogación y tortura para sacarle toda la información posible, pues según la capa negra con nubes rojas que portaba él pertenecía a una peligrosa organización criminal que se denominaba Akatsuki. No sabían mucho de ellos pero según habían investigado todos sus integrantes eran criminales de rango S en el libro del bingo, por lo que debían obtener de él toda la información posible acerca de ellos y de sus planes, pues no era común que ese tipo de criminales formaran grupos y de ser así seguramente planeaban algo muy grande, por lo que debían averiguar qué era y de ser necesario avisar a las aldeas aliadas. Lo curioso de ese sujeto era que no habían podido reconocerlo, pues antes de que lo capturaran se había puesto varios sellos en una gruesa capucha que portaba para ocultar su identidad, advirtiendo que se detonarían si intentaban quitársela, por lo que no sabían aún de quién se trataba. Solo dijo que hablaría con el Hokage y con nadie más, lo cual se les hizo extraño, pero después de un rato Minato aceptó a hablar con él. Mientras se dirigía hacia la división de interrogación y tortura iba pensando en su hijo mayor Naruto, quien llevaba 6 años desaparecido y no habían podido dar con él. Una mañana salió y luego simplemente desapareció. Mandaron muchos escuadrones a buscarlo pero nunca pudieron encontrarlo. También pensaba en su otro hijo Menma, quien pronto se graduaría de la academia y por fin sería un genin. Se sentía tan orgulloso de él pero a la vez triste de que su otro hijo no pudiera graduarse junto con su gemelo. Luego de un rato llegó a su destino y rápidamente se dirigió a la sala en la que tenían al sujeto, pero antes de entrar fue detenido por Ibiki Morino, quien era la persona encargada de hacer los interrogatorios, pues era un genio en lo que a tortura mental se refería. ¿Ha dicho algo?, preguntó el rubio a Ibiki, quien negó con la cabeza. Ya veo. ¿Qué puedes decirme de él? No mucho, ni siquiera ha dicho algo aún. Lo que me inquieta es que no muestra signos de temor ni nada parecido, ni siquiera cuando amenazamos con cortarle los dedos si no hablaba, dijo el Jounin con una mirada seria, pues en otros casos ya hubieran dicho hasta lo que desayunaron, pero ese tipo no. Ninguno de sus trucos surtía efecto en él, lo cual le decía que había sido entrenado para soportar la tortura. Está bien, voy a entrar, dijo Minato mientras caminaba hacia la habitación. Tenga cuidado, Hokage-sama, advirtió Ibiki. Algo no le gustaba del prisionero pero aún no sabía qué era. Minato por fin había entrado a la habitación donde estaba el prisionero esposado y con varios sellos supresores de chakra como medida de seguridad adicional. Tenían a varios shinobi custodiándolo, quienes estaban preparados para matar al prisionero si este daba indicios de querer escapar. Lo que sorprendió a Minato fue ver que el prisionero era bastante pequeño. No podía decir si era un niño o era un adulto muy bajito, aunque el primer caso era bastante improbable pues parecía de 12 años. Estoy aquí, ahora dime todo lo que sabes de Akatsuki, dijo secamente Minato mientras se sentaba en una silla frente a él. Pasó un rato en el que no dijo nada y terminó desesperando al Hokage, quien ya tenía ganas de matarlo por hacerle perder el tiempo. ¿No piensas decir nada?, preguntó con molestia al ver que el enmascarado no daba indicios de querer compartir información con él, hasta que escuchó una pequeña y casi inaudible risa que provenía del sujeto frente a él. Era como si se estuviese burlando de su persona. ¿He dicho algo que te cause gracia?, preguntó aún más molesto por la actitud del prisionero. Si no vas a decirme nada creo que mejor me retiro. Ya había perdido alrededor de media hora con él, por lo que considero que era mejor marcharse. Espere, Hokage-sama, creí que quería saber sobre Akatsuki. Por fin había hablado. Lo malo es que no se podía reconocer bien su voz, pues al parecer la capucha la distorsionaba, lo que dejó aún más intrigado a Minato, pues ese sujeto intentaba por todos los medios posibles que nadie supiera su identidad. La pregunta era ¿por qué? Minato decidió volver a sentarse y esperar a que esta vez sí confesara todo. Muy bien, dime todo lo que sepas y podrás estar seguro de que tu vida no correrá peligro, habló el Hokage mientras el prisionero volvía a reír, pero esta vez con fuerza, lo cual lo molestó bastante.
No se ofenda Hokage, pero ni todos sus hombres serían suficientes para parar a Akatsuki si decidieran venir a matarme, pero bueno, dudo que siquiera intenten buscarme, deben estar muy ocupados como para preocuparse de un simple aspirante a miembro. Se podía sentir la burla en sus palabras, lo que molestaba no solo al Hokage sino a todos los ninjas presentes, pues abiertamente los estaba subestimando y eso era algo que golpeaba su orgullo. Limítate a contestar unas preguntas y omite cualquier otro comentario. Eso había sonado más como una orden que como una sugerencia. Está bien, como usted diga, Hokage-sama, seguía con su tono de burla e intentó hacer un saludo militar, pero las esposas no se lo permitían. Pasaron 2 horas hablando y aunque respondía a todas las preguntas que le hacían no parecía que le importase que supieran todo acerca de Akatsuki, pues contestaba todas las preguntas que le hacían, desde sus miembros hasta sus movimientos, lo cual era muy extraño y podría ser que estuviera mintiendo, pero luego de haber contestado todas las preguntas Minato se paró para marcharse cuando escuchó que el prisionero volvió a hablarle. ¿Ahora qué quieres? Preguntó secamente. Quisiera quitarme la capucha, es muy incómoda, dijo mientras jalaba la tela de la parte del rostro. ¿Podrían quitarme un sello supresor para poder desactivar los sellos explosivos? Solicitó de forma calmada. Minato por su parte no sabía qué hacer, pues bien podría ser una trampa para intentar matarlo activando los sellos, aunque bien podría usar su Iraishin no Jutsu para escapar. Los demás no correrían tanta suerte, pues él no podría sacarlos a todos si se daba el caso. Ahora que viendo los hechos era raro que decidiera mostrar su rostro. Dudó por un rato, pero al final dio la orden de que todos salieran de la habitación en caso de que fuera una trampa. Los demás ninjas se negaron pues no querían dejar a su líder a solas con un criminal que había podido acabar con más de 100 ninjas y de no ser por el legendario ninja copia nunca podrían haberlo vencido, pero al final y de mala gana obedecieron la orden. Luego de que todos hubieran salido, Minato se decidió a quitar uno de los sellos supresores para que pudiera usar un poco de chakra y pudiera desactivar los sellos explosivos, cosa que hizo, y luego se tomó su tiempo para quitarse la capucha revelando a un niño no mayor de 12 o 13 años de cabello rubio y ojos azules. Minato casi se desmaya al ver el rostro del prisionero. Es un gusto verte de nuevo, papá, dijo el chico con una sonrisa cargada de malicia y burla al ver el rostro de su progenitor que no cabía de la sorpresa. Naruto. Hasta aquí. Bueno, como veo que va a quedar muy corto el video, también aquí está la parte 2. Capítulo 2. Explicaciones. Disclaimer. Naruto le pertenece a Masashi Kishimoto, yo solo uso a los personajes con el fin de entretener. Naruto. Gritó Minato casi al borde del colapso, pues no se esperaba que ese criminal que había dejado incapacitados a más de 50 Jounin fuera su desaparecido hijo a quien no veía desde hace 6 años. Oh. ¿Me recuerdas? Preguntó con falsa sorpresa. ¿Qué significa esto? Minato estaba en shock pues no esperaba que el criminal que estaba entrevistando fuera su hijo. Pues por si no te diste cuenta, ahora soy parte de Akatsuki, dijo el rubio menor mientras bostezaba aburrido. Qué molestia, no tenía planeado que te enteraras, pero bueno, ya que, aunque admito que tus Jounin son buenos, ellos son criminales despreciables. Gritó furioso Minato. ¿Y qué quieres decir con que no querías que me enterara? Preguntó desesperado por una explicación. TCH, cállate, eres muy ruidoso, puede ser que sean criminales pero me han tratado 100 veces mejor de lo que tú me trataste, al menos entre ellos tengo respeto. Ahora era el rubio menor quien comenzaba a recriminar cosas de su pasado. De nada vale el respeto de esa gente, dijo dolido. Lo que tú digas, y dime qué procede. ¿Me darán pena de muerte? ¿Me encerrarán a que me pudra en una celda? Espera, ya se me entregarán a alguna de las aldeas que quieren mi cabeza y así quedar bien ante los demás. Las palabras de Naruto fueron como una puñalada para Minato, quien no podía creer el concepto que su hijo tenía de él. ¿Sabes cuánto sufrió tu madre cuando te fuiste? Preguntó Minato mientras gruesas lágrimas amenazaban con salir. Vaya, se dio cuenta, pero ¿por qué iba a fijarse en el insípido de Naruto cuando tenía al gran Menma con ustedes? Después de todo, él es el gran héroe que salvó a Konoha del Kyuubi. Las palabras de Naruto eran ácidas y cargadas de sarcasmo, ironía y rencor, pues desde pequeño sus padres siempre priorizaban a su hermano por sobre de él, tanto así que casi ni le dirigían la palabra. ¿Qué te hice para que quisieras elegir una vida así? Minato ya no podía contener sus lágrimas, no podía creer que por un capricho de su hijo decidiera convertirse en criminal. Que tan mal habría estado era algo que nunca sabría, pero ahora estaba con él y trataría de que su hijo decidiera rectificar su camino. ¿Qué hiciste? No es lo que hiciste, es lo que no hiciste.
Naruto tampoco se estaba reprimiendo, su mirada expresaba todo el odio, rencor y tristeza que se había guardado durante tanto tiempo. ¿Te parece justo tener un hijo e ignorarlo? ¿Tienes idea de lo solo que estuve toda mi vida? ¿Quién te crees ahora para venir a pedirme cuenta de mis actos? Jamás fuiste un padre para mí. Las palabras de Naruto golpeaban el corazón de su padre, que cada vez estaba más triste. Qué bueno que Kushina no estaba ahí, porque si no se hubiese muerto del dolor como lo estaba haciendo él ahí mismo. Entonces solo lo haces por llamar la atención. Minato, confuso, no podía creer que su hijo se volviera un criminal solo porque no pasaba suficiente tiempo con él. No, dijo secamente Naruto, mis motivos no son algo que te importe, pero lo que te puedo decir es que tú y Kushina jamás han sido padres para mí, así que deja de hacer tu teatro de padre abnegado porque no te queda, habló el rubio menor viendo con enojo a su progenitor. Pues si así lo quieres perfecto, serás tratado como un criminal, sentenció el Hokage mirando duramente a su hijo. Si por su culpa su hijo se había desviado del camino del bien, pues él se encargaría de devolverlo. Lo único que le preocupaba era Kushina, pues no sabía cómo iba a responder al saber la noticia. Sí, como quieras, ¿podrían llevarme a una celda ya? Me aburres, dijo mirándolo con una expresión aburrida y un dejo de desprecio. Guardias. Llévenselo. Gritó a los Jounin que seguían afuera, los cuales entraron rápidamente a la habitación mientras Naruto volvía a ponerse su capucha, por lo que no pudieron ver su rostro. Adiós, Hokage-san, nos volveremos a ver, dijo mientras era llevado por los guardias a una celda especiales que habían ahí, las cuales aparte de suprimir el uso de chakra, también tenían incorporadas varias alarmas en caso de que el prisionero quisiera escapar. Ya en su celda Naruto comenzó a planear su próximo movimiento, pues el ser capturado solo fue una trampa para infiltrarse en Konoha y de ahí ir por su objetivo. La razón por la que había decidido desertar de su aldea, su gemelo Menma, le habían ordenado como prueba de fuego secuestrar a su hermano para poder conseguir al Kyuubi, pues por sus lazos con él era el único que podría entrar en Konoha sin que intentaran matarlo. La pelea que había tenido no era parte del plan, pero los Jounin quisieron lucirse y él tampoco iba a dejar que lo golpearan, pero al final tuvo que rendirse para que la pelea no fuera de mayores proporciones. Lo arruiné dejándome llevar por mis emociones. ¿Ahora qué debo hacer?, se preguntaba mientras cerraba los ojos y se colocaba en posición de loto para poder pensar mejor. Mientras tanto, en la mansión Namikaze, Minato caminaba por toda la sala muy inquieto, pues pronto llegaría su esposa y su hijo y debería de decirles que encontró a Naruto. Eso los podría muy felices, pero no sabía cómo reaccionarían al saber que Naruto se había convertido en un criminal buscado cuyos crímenes, según había investigado, iban desde el saqueo de pueblos hasta el asesinato de varios ninjas y políticos de otros países. Alguien tocó a la puerta y supo que la hora había llegado. Debería de decirles la verdad por más horrenda que fuera. Hola, Minato. Saludó efusivamente Kushina, quien desde hacía una semana estaba fuera de la aldea, pues le había tocado una misión de escolta al país del viento. Hola, Kushina, dijo con una expresión seria que hizo que Kushina comenzara a preocuparse. Debemos hablar, dijo mientras se sentaba en un sillón y con una seña llamó a su esposa para que se sentara junto a él. Minato le contó todo sobre el criminal que habían capturado y Kushina escuchaba atentamente las palabras de su marido hasta que llegó un punto donde él dejó de hablar antes de decirle quién era el sujeto que habían capturado. ¿Y bien? ¿A quién capturaron?, preguntó intrigada mientras veía el rostro afligido de Minato, quien parecía no querer seguir hablando. Minato no hallaba el cómo decírselo, simplemente las palabras no querían salir de su boca. Naruto, el criminal que capturaron es Naruto, por fin lo dijo y sintió como si se quitara un peso de encima. No, imposible, debe haber un error, mi bebé no puede ser un maleante. Kushina se negaba a creer que aquel niño tan tranquilo que había sido su hijo hoy en día fuera un despreciable bandido buscado por más de medio continente. No hagas esas bromas, Minato, dime que es mentira, por favor. Las lágrimas se amontonaban en sus ojos y Minato negó con la cabeza. No lo podía creer, su hijo que había estado buscando durante 6 años y la principal razón por la que aceptaba cada misión fuera de la aldea se había convertido en una escoria a sus 12 años de edad, simplemente no lo podía creer. Lo siento, Kushina, él mismo lo confirmó, es Naruto, no hay error y lo peor es que no odia. Con esas palabras Kushina terminó por quebrarse y rompió en llanto mientras abrazaba fuertemente a su esposo, quien también estaba llorando del dolor, pues a ambos los lastimaba que su hijo los despreciara. Minutos después llegó Menma, quien al igual que su padre era rubio, pero tenía los ojos de su madre y marcas de bigotes en las mejillas.
Tuvieron que explicarle todo lo sucedido con su hermano, y al igual que su madre en un principio negó a creer que su hermano realmente fuera tan malo como lo pintaban, pero al final tuvo que aceptarlo y sintió gran pesar por ello. Un juicio había sido programado para saber el futuro de Naruto, pues debían decidir si le darían pena de muerte, lo entregarían a alguna de las aldeas que lo buscaban o simplemente lo encarcelarían. El juicio había sido programado para dentro de 2 días y durante ese tiempo Minato tuvo que encargarse de que su mujer no viera a su hijo pues no quería que saliera más lastimada, también tuvo que encargarse de firmar muchísimos documentos de las reparaciones de edificios pues hace casi un año fueron víctimas de un ataque sorpresa por parte de Kumogakure, quien alegaba que Konoha tenía planeado atacarles y que por eso se habían adelantado ellos. Luego de una brutal lucha que se extendió por 2 días, pudieron parar la confrontación, pero para cuando habían parado una cuarta parte de la aldea ya había sido destruida. Al final él mismo desmintió los rumores sobre guerra, pues lo que él buscaba era una alianza y no una confrontación. El Raikage aceptó que habían hecho mal en atacarles pues debieron investigar más antes de lanzar un ataque y decidió tomar responsabilidad por sus actos, por lo que Kumogakure Konoha para cualquier cosa que necesitaran, además de mandar ayuda para las reparaciones y algunos ninjas para ayudar a cuidar la aldea mientras los ninjas heridos se recuperaban. Muchas vidas se perdieron durante ese combate, pero lo que menos querían era más derramamiento de sangre, por lo que aceptaron el ofrecimiento del Raikage. Cada minuto que pasaba era un minuto menos para pensar en cómo ayudar a su hijo, pues aunque fuera tan malo como decían no dejaba de ser su hijo y aunque él odiara debía de protegerlo, pero nada se le ocurría para que pudiera salir de ese aprieto, por lo que optó por despejar su mente para poder pensar mejor y a su mente llegaron todos los recuerdos de Naruto, que no eran muchos pues la mayor parte del tiempo solía pasarla con Menma y raras veces se tomaba la molestia de siquiera hablarle, por lo que pudo entender que lo odiara, pero esa no era razón suficiente para que desperdiciara su vida como lo estaba haciendo. No pasó mucho tiempo hasta que se le ocurrió algo que tal vez podría funcionar, era descabellado y bien podrían tacharlo de loco pero debía intentarlo, era su última oportunidad para que su hijo pudiera ser parte de su familia, para poder convivir juntos y al mismo tiempo que aprendiera a querer a su aldea. Por fin había llegado el día del juicio donde por fin se decidiría el futuro del Naruto, quien estaba fresco como una lechuga y al parecer poco o nada le importaba el ser condenado a muerte, aunque sabía que el sentimental de su padre no lo dejaría solo y haría algo por él, contaba con ello o si no bien podría ir diciendo sus oraciones, pues por sus crímenes la pena de muerte no se veía muy lejana. Estaban en un enorme tribunal y habían acudido todos los ancianos del consejo, más las cabezas de los clanes sin olvidar al Hokage que también estaba presente. Naruto Namikaze, se te acusa de crímenes contra el continente elemental que van desde el saqueo, robo, asesinato, secuestro y tortura a varias personas del país del viento y de la tierra. ¿Cómo te declaras?, preguntó el juez, que no era otro que Omura, uno de los consejeros del Hokage. Culpable, dijo Sin, simplemente sorprendiendo a todos, pues al menos esperaban que se justificara diciendo que era un niño o que lo habían obligado. Por cierto, prefiero ser llamado Naruto Uzumaki, dijo, y sin más que decir se volvió a callar. Pues bien, Naruto Uzumaki, en vista de que no hay objeciones de ningún tipo, este tribunal te declara culpable, sentenció Omura mientras Naruto seguía inmutable. Respecto a tu condena, esta se decidirá en los próximos días, dijo el anciano mirándolo fijamente. Protestó, gritó Minato, sorprendiendo a algunos y a otros no tanto. Si este tribunal acepta, quisiera proponer una pena para el acusado, solicitó con una expresión seria. ¿Está bien, qué propone Hokage-sama?, preguntó curioso Omura, pues no esperaba que él fuera a objetar. Verá, aunque sea un criminal de rango aún es un niño, por lo tanto aún puede enmendar sus faltas o al menos intentarlo, por lo que propongo que como condena sea integrado a un equipo genin y se convierta en ninja oficial. Claro que tendrá vigilancia a las 24 horas del día. ¿Qué dicen? Todos se quedaron en shock al escuchar semejante proposición, que para nada parecía una condena para alguien del calibre de Naruto, que aún a su corta edad era temido en varias aldeas. Yo digo que está bien, dijo un hombre que llevaba vendada la mitad derecha del cuerpo y que no era otro que Danzo, otro de los consejeros del Hokage. Los presentes no podían creer lo que oían, el respetable halcón de guerra estaba consintiendo a lo que muchos consideraban un capricho del Hokage, siendo que ambos no se llevaban muy bien y siempre se llevaban la contraria. Esto sí que no lo vi venir, dijo el rubio con una sonrisa burlona.